tal, familia? Me da mucho gusto saludarles otra vez aquí en los grupos Crece. Qué bueno que podemos continuar. Estamos en familia y estamos en esta serie que a mí en lo personal me ha retado mucho y estoy seguro que a todos nos está impulsando a ir más allá. El día de hoy la sesión creo que va a ser todavía más práctica de lo que la sesión pasada fue. Y el día de hoy vamos a hablar de instrucciones para los obreros. Y esta es la primera de dos partes porque vamos a ver en la palabra de Dios que hay varios consejos, hay varias advertencias que Jesús le da a los obreros para poder hacer lo que Él les encargó. Hemos estado aprendiendo durante estas semanas ya, ¿verdad? Recordando que parte de la esencia de lo que estamos viendo es ser un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano es alguien que capta el corazón de Dios y que busca hacer bendición para los demás. Hemos hablado del gran deseo de Dios, ¿recuerdan? La primera sesión hablamos de eso. Hemos hablado de que tenemos una nueva identidad, la segunda sesión hablamos de eso. Y hablamos de ir y hacer, eso lo hablamos en la tercera sesión. Esta es la cuarta de las sesiones que llevamos hasta ahora. Este es el resumen general, ¿verdad? Ahora, Dios no solamente quiere que tengamos una nueva identidad, que entendamos su corazón, sino quiere proveer para nosotros herramientas muy prácticas para ayudarnos a hacer la obra que Él tiene para nosotros o que Él quiere que desempeñemos. Por eso, en esta sesión vamos a hablar de herramientas o instrucciones para los obreros. El mismo Jesús, en los versículos que hemos estado analizando, donde hemos basado todas estas sesiones, ¿verdad? Da algunas instrucciones. Y por eso quiero que me acompañes a Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y 16 y 17. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía lo que hemos aprendido y el corazón de esta serie. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí es donde empiezan las instrucciones. Vamos a poner mucha atención. Y he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. Y posad en aquella misma casa, coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que les pongan delante y sanen a los enfermos que haya en ella, y decirles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entren y no lo reciban saliendo por las calles, digan, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es algo muy fuerte. Vámonos al versículo 16 y 17. El que a ustedes les oye, a mí me oye. Y el que ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Muy bien. Estos versos están llenos de sabiduría, consejos, advertencias, que siempre tenemos que tenerlos presente a la hora de ir y hacer. Recuerden que toda la obra de nosotros, el propósito, parte por el cual estamos en la tierra, es ir y hacer. Recordando también que primeramente antes de hacer, tú y yo somos. Antes de hacer las cosas que un obrero hace, tenemos que recordar que somos obreros. Vamos a comenzar con los consejos y las advertencias, y son varios. En esta sesión, con la ayuda de Dios, vamos a ver 6 consejos o 6 puntos, así que vamos a tratar de ser muy prácticos y puntuales. El primer consejo tiene que ver con esta verdad. 2 son mejor que 1. Digan conmigo, 2 son mejor que 1. Y este consejo, o esto lo vemos en Lucas capítulo 10, en el primer verso, donde dice que Jesús a 70 personas que tenía cerca, los envió de 2 en 2. ¿Por qué no los envió de 1 en 1? ¿Por qué no los envió de 3 en 3? Sino, bueno, el punto es que los envió en
equipos o en grupos de dos. Ahora, esto es muy importante porque vamos a recordar que tú y yo no somos llaneros solitarios. A la hora de hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer, no lo vamos a hacer solos, tenemos que hacerlo en equipo. No fuimos diseñados incluso en nuestra genética en el principio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No fuimos diseñados para estar solos. Siempre será, escucha, mejor dos que uno. Esto me recuerda una porción de la Biblia que nos va a hablar por sí sola. Solo abre tu corazón. Y esto tiene que ver y lo enfocamos totalmente a la hora de hacer la obra. Un consejo práctico, no vayas solo, ve con alguien más. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. De hecho, estos versos los he aplicado muchas veces para el área del matrimonio porque creo que el matrimonio tiene que ver un poco con esta parte. Somos un equipo, somos mejor dos que uno. Dice, versículo 9, mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Hay más recompensa, hay más fruto, hay mayor bendición. Porque si cae uno, el uno le levantará a su compañero, o sea, el otro lo levanta. Pero hay del solo, que cuando cae, no hay otro que le pueda levantar. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Eso lo dejamos para el área del matrimonio para que no entremos en controversias. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y me gusta esta parte. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Qué versículos tan poderosos para hablarnos, escucha, del poder que hay cuando no hacemos las cosas solos. La obra que Dios nos ha llamado a hacer no es para que la hagamos solos, sino para que vayamos en equipo, por lo menos con alguien más. Si estás casado, pues tu esposo, tu esposa, sería ideal que siempre lo hagas junto con ellos, ¿verdad? Porque somos uno delante de Dios. Pero si por alguna razón tu esposo o tu esposa no conoce, incluso estás compartiéndole a tu esposo, te puedes apoyar en alguien más, porque dice la Biblia de todas estas bendiciones cuando somos o son más de una persona que está haciendo la obra. Ahora, ¿cómo puede trabajar en equipo uno en la obra que Dios nos ha llamado? Quizás por diferentes tiempos, actividades y otras cosas, sea muy complicado ir literal de dos en dos a compartirle a alguien o que alguien te acompañe a compartirle a tu familiar, etcétera. Pero lo que sí podemos es aplicar la esencia de este principio. Podemos aplicar el apoyo porque tú y yo nos podemos apoyar cuando lo hacemos a través de la oración. Quizás en el momento una persona no te puede acompañar a ir a predicar a alguien, pero tú le puedes escribir, le puedes llamar, oye, voy a hacer esto, puedes estar orando por mí. Y hay un respaldo, hay un poder, hay un trabajo en equipo, porque la oración no tiene fronteras o limitaciones humanas. Y es un respaldo, escucha, a la hora de hacer la obra. A lo mejor en el momento alguien va a encabezar algo, pero si tiene el respaldo de otra persona en oración, es como si lo estuviéramos haciendo juntos. Porque a veces en lo práctico no se puede que las dos personas. Ahora, si lo pueden hacer, literalmente sería genial porque yo creo que va a haber algo muy especial. Pero cuando no, creo que una manera muy práctica de hacerlo es a través de la oración, orando unos por otros. Por eso ahí es la bendición de los grupos Crece, porque siempre podemos tener gente, familia espiritual que nos apoya en oración por nuestras necesidades o a la hora de compartirle a otros. Segundo consejo que vamos a ver en estos pasajes, el hecho de ser enviados. Dice el versículo 3, y enfatizo esta parte, dice, he aquí yo los envío. Digo conmigo, Dios me envía. Y es muy importante esto porque pudiera parecer muy sencillo, pero tenemos que tener la certeza de que somos enviados. De lo contrario, nos vamos a sentir inseguros, vamos a sentir que no podemos. Cuando no tenemos la certeza de que hemos sido enviados, luego carecen nuestras palabras, nuestras acciones de autoridad. Nos sentimos que no tenemos la cobertura o la protección o el respaldo para todo lo que se pueda presentar. Pero cuando tú y yo tenemos esa certeza, todo esto es nuestra bendición, tenemos la autoridad para hablar, porque no hablamos en nuestro nombre, tenemos una cobertura, tenemos protección para todo lo que se pueda presentar. Y esa es la bendición porque no nos mandamos solos. A la hora de ir a predicar, no es porque se nos ocurrió, no es porque nosotros seamos muy inteligentes, es porque hemos sido enviados y tenemos que tenerlo presente.
El hecho de no mandarnos solos es una buena noticia porque significa que tenemos la autoridad y el respaldo de quien nos envió para poder hacer lo necesario. Y recuerda quién nos envió. Jesús nos envía, el Padre nos envía. También significa que para cualquier peligro que se nos pueda presentar, porque vamos a ver más adelante que hay peligros, hay situaciones que se pueden presentar, tú y yo vamos a contar con la protección de Dios porque Él nos envió. Pero si tú no estás seguro de que Dios te envió, o si tú te mandas solo, o yo me mando solo, todas estas bendiciones no las tenemos disponibles. Por eso tenemos que estar seguros y recuerda que Dios nos ha enviado. Para eso necesitamos estar tan cerca de Dios como lo hemos visto en las otras sesiones. Tenemos que tener nuestra identidad clara, saber cuál es nuestro propósito para poder tener la seguridad de que hemos sido enviados. ¿Qué pasaría si nosotros nos enviamos a nosotros mismos? Creo que lo que pasaría es que nos pudiéramos exponer y puede que lo que debería ser una bendición se vuelva una experiencia tan terrible que se vuelva un estorbo o nos haga desfallecer o desanimarnos y querer ya no continuar en las cosas de Dios. Ahora, quizás surge una pregunta: ¿cómo obtengo la certeza de que he sido enviado y pues no me mando solo? Dos respuestas te pudiera decir. Número uno, porque entiendes el corazón de Dios y has decidido responder. No es algo que nace de ti, no es algo que es en nuestra iniciativa, sino que nace del entendimiento de cuál es el deseo de Dios, porque Él lo ha puesto en nuestro corazón. Por eso vamos, por eso respondemos, por eso hemos sido enviados. Y número dos, porque estás bajo autoridad en esta tierra. Déjame decirte algo muy importante. Dios no respalda obreros sin que estén bajo autoridad. Dios no respalda obreros que estén sin que estén bajo autoridad. Porque el respaldo de Dios, la protección, la bendición, todo lo que ya hemos mencionado, fluye a través de los canales, de sus canales de bendición. Y esos están conectados a cómo Dios estableció las cosas, a través de las autoridades. Porque las autoridades han sido puestas principalmente para nuestro bien, para que nada nos pase, no para infundirnos temor, no para causarnos algún mal, sino para nuestra protección. En un principio, todas las bendiciones están ligadas a los hijos, por ejemplo, a través de los padres. Todo lo que un hijo puede recibir: protección, alimento, educación, amor, seguridad, todas las bendiciones de los hijos están ligadas a la cobertura de sus padres, porque las autoridades han sido puestas para bendecirnos. Y conforme uno va avanzando en la vida, va teniendo acceso a diferentes autoridades, maestros, etcétera, etcétera. Y Dios tiene ciertas bendiciones a través de esas diferentes autoridades. Pero tenemos que recordar esto, que somos enviados. ¿Cómo puedo tener la certeza? Cuando estás bajo autoridad y cuando has entendido y abrazado el corazón de Dios y has decidido responder. Tercer consejo para avanzar. Tercer consejo. Tenemos que entender que tú y yo somos ovejas entre lobos. Y esto es una advertencia. Los otros han sido consejos, pero yo lo veo como una advertencia. Dice Lucas 10:3, he aquí yo los envío, hemos sido enviados, tenemos que tener esa certeza, pero dice, los envío como corderos en medio de lobos. ¡Ay, híjole! Y esto es una advertencia que yo pienso que no debe ser ignorada, porque nos hace consciente de los peligros a los que nos podemos enfrentar. A veces pensamos que, no, pues como estoy haciendo la obra de Dios, todo va a salir bien, todo es color de rosa. No, 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 hay peligros, hay oposición. Ahora, esto es importante entender porque un lobo es el depredador natural de las ovejas, ¿verdad? En las historias, en los cuentos, lo vemos, ¿verdad? De alguna manera es el opuesto a la oveja, el antagónico. Por lo que es interesante de que Jesús conscientemente nos envía como ovejas entre lobos. Ahora, déjame hablarte un poco de qué representan los lobos. Los lobos representan hombres y mujeres que pueden llegar a parecer más feroces que uno. Incluso lo pueden llegar a ser en su carácter, su temperamento, su forma, ¿no? Que pueden incluso llegar a ser agresivos y que pueden devorarme si yo no soy consciente de quién soy y de quién me ha enviado. Por eso, antes de ir delante de lobos, como una oveja, tengo que recordar que soy enviado porque tengo esa protección, ese respaldo del cual ya hablamos. Ahora, me bendice el hecho de que Jesús es consciente de que tú y yo somos ovejas y nos envía con lobos, porque esto me habla o me da a entender a mí de que la oveja que es enviada por Dios, que es respaldada por Dios, tiene el poder de Dios
o el poder de Jesús para afectar, para cambiar a los lobos. En otras palabras, para convertir lobos en ovejas. Wow. Eso me bendice, porque pareciera que una oveja no puede hacerle nada al lobo, no tiene cómo defenderse, pero no vamos en nuestras fuerzas, no vamos en nuestra capacidad, vamos con el poder de Dios, vamos enviados por Dios y desde ese punto, desde esa premisa, desde esa base, tú y yo tenemos la capacidad de influenciar para bien a las personas a nuestro alrededor, aunque parezcan lobos más feroces, con diferentes características que pueden parecer agresivos. Para esto, nunca debemos olvidar, escucha, de que tú y yo en esto tenemos que llevar la actitud de una oveja y no de un lobo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces podemos ir con una actitud agresiva, una actitud, pues aquí yo esto, y le voy a decir sus verdades, y que está mal, y que esté en el infierno, y esto y lo otro. Creo que no es la manera. Jesús dijo, ustedes van como ovejas, con una actitud humilde, tierna, amorosa, con el fin de bendecir, de transformar, de impactar a los lobos. No somos lobos, somos ovejas que vamos a bendecir a los que tienen o parecen que pueden devorarnos a nosotros, pero que nosotros con la ayuda de Dios podemos influenciarlos más a ellos de lo que ellos a nosotros. Y eso es poderoso. Entonces, una advertencia, somos ovejas entre lobos. Número 4, para seguir avanzando. Déjame decirte, y esto es algo que me alienta a mí, es una herramienta, es un consejo. Tú y yo tenemos lo necesario. 4. Tú y yo tenemos lo necesario. Y esto yo lo veo en Lucas, ¿verdad? En el versículo 4 del capítulo 10 de Lucas, donde dice Jesús, ¿saben que no lleven bolsa, no lleven alforja ni calzado? A veces queremos llevar todo lo que tú y yo creemos necesario para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. A veces queremos, ay, que voy a llevar esto, voy a llevar lo otro, y aquí, y esto, y el otro. Pero a veces la verdad es que tanta cosa puede llegar a estorbar, sale sobrando. Y luego el peligro que se corre al llevar tanto es que uno puede llegar a confiar más en lo que lleva, en lo que ha decidido llevar, que en lo que Dios ya nos ha dado para hacer la obra. Porque tú y yo, te recuerdo, ya tenemos lo necesario y Dios confía en nosotros. Ya tenemos. A veces creemos que necesitamos tener una capacitación, un curso, y yo no puedo ir hasta tener esta herramienta, este curso, tener tanto tiempo de cristiano, y no es así. Hemos sido enviados, Dios ya confía en nosotros, ya tenemos lo necesario. En lo personal, muchas veces yo he caído en esto, tratando de querer a veces mis temores suplir con conocimiento de otras cosas con las que yo debo depender más de Dios, creyendo que a veces por mi mucha preparación, y claro que hay que prepararse, hay que estar preparados, hay que estudiar, etcétera, o por mi mucha elocuencia, esto va a ser el factor determinante para causar un impacto en las personas, cuando realmente el que hace la obra es Dios. Yo solamente tengo que recordar que voy, quién soy, que he sido enviado, que voy con alguien más, que soy una oveja entre lobos y que el respaldo viene de Dios. Aunque yo me puedo preparar, el fruto, el cambio no lo hago yo, lo hace Dios a través de mí. Considero que el hecho de limitar los recursos a la hora de ser enviados no es para afectarnos, no es para causarnos temor o hacernos sentir inseguros, sino para hacernos más dependientes de Dios en el proceso. Para que cuando las cosas salgan bien, digamos, gloria a Dios, solamente pudo ser Dios. Pero también cuando las cosas salgan mal, nosotros digamos, necesito más de Dios, necesito que Dios me ayude, ¿verdad? Y yo te aseguro que aunque pudiera parecer que las cosas salen mal, Dios siempre torna todo lo malo en bueno, porque esa es su promesa. Entonces, recuerda que ya tienes lo necesario. No busques tener tantas cosas que luego esas cosas te estorben para no depender de Dios y confiar más en las herramientas. No. Confía en Dios. Ya tienes lo necesario. Número 5. Muy importante. Lucas capítulo 10, versículo 4 dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Y luego dice, y a nadie saluden por el camino. Esta parte no se refiere a ser indiferente a las necesidades de otros, porque luego hay otra porción donde yo cuando estaba estudiando esto, donde dice, bueno, hubo un levita que iba a adorar y vio a alguien ahí tirado y no le prestó atención, hubo un sacerdote que vio a alguien
en necesidad, golpeado, casi muerto y no le prestó atención hasta que el famoso buen samaritano se apiadó, ¿verdad? No se trata de ser indiferente, no está diciendo Jesús que seas indiferente o que seamos indiferentes a las necesidades de otros, mucho menos que tampoco seamos maleducados y no saludemos, no, es que voy a hacer la obra de Dios, no me hables, estoy enfocado. No se trata de eso, sino más bien que dentro de todo tú y yo tenemos que mantenernos enfocados. Digo conmigo, mantenerme enfocado, quitar las distracciones. O en otras palabras, pudiéramos decir así, teniendo siempre en mente, presente en nuestro corazón, el porqué de lo que hacemos. Si no entendemos o no recordamos constantemente el porqué de lo que hacemos, corremos el peligro de desenfocarnos, corremos el peligro de empezar pues ya pues, a buscar ayudar tanto a las personas que no nos, en las áreas físicas, que no nos preocupamos por lo más importante, el área espiritual. Y no está mal ayudar en las áreas físicas, ¿verdad? Porque es una herramienta, pero tenemos que tener siempre presente lo que es importante y la razón. Esto es muy necesario porque yo creo y he visto que uno de los mayores enemigos a la hora de hacer la obra de Dios, que Dios nos ha llamado a hacer, es la distracción. Es muy fácil desenfocarnos, es muy fácil andar perdiendo el tiempo, es muy fácil empezar bien y de repente, pues ya no sé por qué estoy haciendo esto, ya también estoy abriendo aquí esto, ya me metí en esto y lo otro y acá, cuando Dios nos ha llamado a algo en específico. Podemos hacer muchas cosas, pero siempre y cuando vayan y sumen y apunten a lo que Dios nos ha llamado en especial a hacer, compartir la buena semilla para que mucha gente le conozca, porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Y bueno, número 6, lo estamos logrando en tiempo récord, gracias a Dios. Número 6, y este se me hace muy bueno también, versículo 5 del capítulo 10 de Lucas, dice, y en cualquier casa donde entren, y me bendice porque estamos en casas, en grupos crece, y a veces tenemos la oportunidad de ir a alguna casa de algún amigo familiar que le estamos compartiendo. En otras palabras, dice, en cualquier lugar donde entren, en cualquier lugar a donde vayan, dice, primeramente, decir paz sea a esta casa. El sexto punto tiene que ver con bendecir o ser de bendición antes que predicar. Sexto punto es bendecir o ser de bendición antes que predicar. A veces estamos tan enfocados, en lo que tenemos que hacer, sí, vamos a compartir, que conozcan de Jesús, etcétera. Está bien no perder el enfoque, pero a veces llegamos, siento yo así, con la pistola por delante, en modo ofensiva, ¿verdad? Como en los deportes. Pero creo que una llave para tocar el corazón, para abrir el corazón de cualquier persona, está en el dar, antes que esperar recibir algo. Proverbios 18:16 dice, la dádiva del hombre, lo que da el hombre, le ensancha el camino, incluso dice, le lleva delante de los grandes. Lo que damos tiene la oportunidad de abrir el camino, de preparar los corazones. Por eso dice que cuando entremos en un lugar, antes de cualquier cosa, bendigamos, seamos de bendición. No solamente bendecimos con palabras, bendecimos con nuestras acciones. Y tú y yo podemos bendecir hablando bien, siendo de bendición con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Escucha esto es una frase, a mí me gusta. Debemos dar bendición antes que esperar recibir atención. Debemos dar bendición o ser bendición antes que esperar recibir atención de alguien para que le prediquemos. A veces queremos que la gente nos vea y a ver, escúchame lo que tengo que decir, porque es muy importante. Sí, es muy importante, pero la persona quiere saber primero que es importante para ti con tus actos de bendición cuando tú le das, antes que lo que tú y yo le podamos decir. Si la persona a la que le estamos compartiendo sabe que para nosotros es importante, es más probable que nos preste la atención que se necesita para que el mensaje pueda ser sembrado correctamente en su corazón. Muchas veces también el dar, no solamente es con palabras, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con recursos, tiene que ver con amor, tiene que ver con atención, tiene que ver con compañía, con que le invirtamos, seamos de bendición con las personas a nuestro alrededor. Porque a veces, a veces esperamos cosechar donde no hemos invertido nada. Ay, a veces esperamos que la gente ya responda y que se entregue a Cristo, pero no les hemos invertido atención, tan solo un saludo, un cordial, una buena atención, una sonrisa, el tiempo, el escucharlos, etcétera.
A veces lo primero que necesita la gente recibir es amor, para que entonces su corazón se abra y podamos sembrar la semilla de la palabra de Dios, del Evangelio. Y aunque Dios puede hacerlo de una manera milagrosa, en cualquier momento, a veces no tenemos el tiempo en el camión de andarle haciendo bien, pero podemos dar lugar, podemos sonreír, podemos ser educados, nuestro testimonio. Hay tantas cosas que podemos hacer previas para preparar el camino antes de poder sembrar la palabra. Es más sabio sembrar con sabiduría para poder cosechar lo de Dios en las personas. A veces es más sabio sembrar con sabiduría para cosechar lo de Dios en las personas que simplemente ir y predicar y predicar y predicar. Claro que hay que hacerlo, pero por eso yo creo que Jesús de una manera muy sabia nos da instrucciones, nos da consejos, nos da herramientas para que lo podamos hacer de la manera más efectiva. Hay más consejos, hay más herramientas, pero en esta sesión lo vamos a dejar hasta aquí. Y yo quiero terminar esta sesión orando para que Dios nos ayude a que no se quede solamente en un conocimiento, digamos, está bueno, esto lo puedo aplicar, etcétera, etcétera. Todo lo podemos aplicar, creo yo, pero que lo podamos vivir, que podamos hacer uso de estas herramientas, consejos prácticos que Dios nos da para poder bendecir a otros y ser efectivos a la hora de cosechar lo que más le interesa a Dios. Corazones para Dios, hombres y mujeres que le conozcan a Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú eres tan bueno que nos das instrucciones prácticas para poder hacer la obra que tú nos has llamado a hacer. Gracias por cada consejo, gracias porque nos recuerdas que no debemos hacer las cosas solos. Gracias porque nos recuerdas que somos enviados. Gracias porque nos recuerdas que tenemos lo necesario. Gracias porque nos recuerdas que aunque somos ovejas, podemos impactar a los lobos. Gracias porque nos recuerdas que es mejor dar que recibir y antes de esperar recibir algo tenemos que invertir en otros. Gracias por cada consejo en tu palabra porque tu palabra es lumbrera, nos dice cómo caminar y por dónde caminar. Ayúdanos a que no se quede en conocimiento, sino lo podamos vivir de la mejor manera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, pues nos vemos en la próxima sesión para continuar con estas instrucciones, la segunda parte, las instrucciones de Jesús a los obreros de Dios para nosotros, para ayudarnos en la obra que Él nos ha pedido hacer. Dios les bendiga, pasen la voz y estemos al pendiente.